Se trata de un tema absolutamente novedoso. Es un proyecto de ley que actualmente está en curso en el Congreso de la República. Está, creo que para primer debate hasta ahora. Y básicamente responde, que se hizo tiene, digamos, parte de una realidad absolutamente clara que algunos de ustedes evidentemente ya se han dado cuenta de ello y así lo han puesto de presente en sus preguntas, y es, por ejemplo, la dificultad que hay de aplicar todas estas normas referidas al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos a encargados, responsables y demás que estén domiciliados fuera del país. ¿Por qué? Porque de alguna forma ve uno que las normas, sobre todo las normas que le dan competencias a la Superintendencia de Industria y Comercio en estas materias, pues están absolutamente limitadas al ámbito interno, si nos quedamos en la ley 1581, decreto y demás. Entonces, este proyecto de ley, que es el 106 del 2015, lo que precisamente busca es ampliar la aplicación de esas normas para aquellas personas que hagan algún tipo de tratamiento de datos y que su domicilio esté fuera de Colombia, ¿sí? Esto tiene una implicación clarísima y es, por ejemplo, pues, digamos, en materia de manejo y tratamiento de datos por Internet, ¿cierto? Lo que hace, lo que pretende hacer el proyecto de ley, que ya en un momento Camilo les dirá, digamos, el articulado en qué consiste, son 3, 4 artículos muy puntuales, pero básicamente esa fue la necesidad que implicó la presentación de este proyecto, y al final lo que se busca son dos cosas. La primera, clarísima: extender los deberes en cuanto a adecuado cumplimiento de las normas de protección de datos a personas que tengan domicilio fuera de Colombia, personas aún naturales y jurídicas que puedan hacer un tratamiento de datos de nacionales colombianos, primero. Y segundo, que es lo más importante desde el punto de vista teórico, que en la práctica, pues un poco analizando el proyecto nos generaba algunas dudas de cómo realmente se va a implementar, pero es muy importante, y es que le da facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar, digamos, entidades, personas jurídicas domiciliadas fuera de Colombia que hagan tratamiento de datos sobrenacionales. ¿Por qué les decía que nos parecía, teníamos algunas dudas respecto de la implementación? Porque pues en la práctica no va a ser fácil. Digamos, ahí hay que tener en cuenta que en todos estos procesos, pues por regla general, si se trata de un proceso sancionatorio, pues a quien se va a sancionar debe concurrir. Si es una persona que está fuera de Colombia, pues hay que ver eso cómo se va a hacer. También una sanción, pues hay que ver qué tan su aplicación, qué tan efectiva va a ser si la persona no está domiciliada en Colombia. Pero bueno, digamos que Camilo les cuenta rápidamente de qué se trata los artículos puntualmente, y así pues el tiempo nos da para 2 minutos de preguntas finales. Bueno, básicamente el proyecto de ley que está o va a ser tramitado por el Senado de la República en su primer debate tiene 4 artículos. El resumen del proyecto de ley básicamente lo que hace es, no como una obligación a los nacionales, sino una obligación a los extranjeros que tengan datos personales de nacionales colombianos. Entonces, básicamente lo que busca el proyecto de ley es que, no sé, piensen ustedes en Netflix, que cuando ustedes crean una cuenta, ustedes les suministran una información, que el manejo que ellos le den a esa información que ellos recopilan a través de Internet cumpla con las mismas obligaciones o lineamientos que establece la ley 1581. Básicamente son unas facultades que se le conceden a la Superintendencia de Industria y Comercio para que requiera y sancione a este tipo de empresas que no le den un uso adecuado a la información que yo le suministré. El tema de lo que plantea Esteban es, vaya a ver usted si la Superintendencia tiene el músculo económico o la capacidad administrativa para requerir a Netflix aquí en un proceso por protección de datos en Colombia. Entonces, digamos, son como una de las, digamos, el espíritu de la norma, pues uno dice, bueno, muy altruista, muy chévere que quieran proteger nuestros datos, pero no tiene dientes y la Superintendencia no va a tener, digamos, como la fortaleza administrativa para desarrollar las facultades que digamos, o las funciones que se le conceden con ocasión de esta ley. Finalmente,
Nosotros, hay una primicia, aún no está siendo confirmado, y la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos, esto es información no formal, todavía no se sabe si va a ser cierto o no, están pensando en ampliar los plazos para el registro. Entonces, eventualmente la resolución que vaya a regular esto tendrá que salir entre hoy o mañana, y la superintendencia pues ampliará los plazos, digamos. Ahora, eso no puede ser óbice, pues para que, digamos, cada uno de ustedes digan, ah, no, como hay más plazo, entonces voy a hacer la cosa después. Se supone, digamos, creo que la fecha tentativa que tiene la superintendencia es el 9 de noviembre de 2017. Pero sí, entonces, exactamente, entonces el tema es, digamos, esto está pendiente de que salga en la superintendencia, pero pues lo que les digo, o sea, que no vayan a caer como uno cuando es estudiante, que el profesor da plazo de, no, ya no entré en el trabajo hoy, sino el viernes, y entonces usted el jueves en la noche está haciendo la tarea, sino que, digamos, no vaya a ser digamos, una justificación para no iniciar ni adelantar los registros. Hay que hacer dos observaciones. La primera, cuando usted mira la ley 1581, usted establece que el ámbito de aplicación de la ley no se circunscribe únicamente a lo que ella detalla, sino también tiene un parágrafo en el que señala de conformidad con los acuerdos y tratados internacionales que haya suscrito Colombia con otros estados. Cuando uno mira, digamos, el Tratado de Libre Comercio que suscribió Colombia con Estados Unidos, así como el que suscribió con la Unión Europea, hay un capítulo que regula el tema de la protección de datos personales, así como que está pegado al capítulo que regula la inversión extranjera y la propiedad intelectual. Justamente para darle dientes a ese tipo de protección de los datos que se tienen de los nacionales o ciudadanos colombianos, es que está el espíritu de la ley que nosotros acabamos de referir. El tema es la capacidad administrativa que eventualmente pueda llegar a tener la superintendencia para dar cumplimiento a ese tipo de normatividad. Por ahora, como la superintendencia únicamente, digamos, tiene ese músculo o esa fuerza administrativa para ejercerla sobre cada uno de nosotros, pues nos toca cumplirla a nosotros con el rigor que quisiéramos que se les hiciera cumplir a personas que no estén domiciliadas acá en el país. Bueno, yo tengo 3 preguntas. Uy, Jesucristo. La primera, referida a cómo manejar las autorizaciones otorgadas mediante conductas inequívocas y cómo manejar a nivel probatorio la finalidad que tienen esas bases de datos otorgadas a través de conductas inequívocas. La segunda es cómo hacerle trazabilidad a las autorizaciones cuando las autorizaciones han sido otorgadas a través de otros portales, como los portales de empleo. Y la última es cómo manejar los datos que en teoría son de naturaleza pública, como teléfonos de personas jurídicas o correos de personas jurídicas, cuando estos están directamente asociados a datos personales como el nombre de las personas naturales que los operan. Bueno, en relación con la tercera, las voy a responder todas, pero voy a empezar con la que me siento más cómodo. En relación con la tercera pregunta, los datos públicos no constituyen base de datos, ¿sí? Digamos, nombres de personas jurídicas, esa información que es pública no encaja dentro de la noción de base de datos, entonces ese tema no… Pero de cierta forma está asociado con datos de personas naturales, porque pues los teléfonos, digamos, los celulares que dan, pues hay una persona que es la que te contesta ese teléfono y tú terminas asociándolo con el encargado. Entonces, la pregunta es cómo manejar esos datos. Digamos, en principio, los datos de las personas jurídicas, y con eso me refiero al correo electrónico del representante legal, al teléfono del representante legal, a la dirección y domicilio donde desarrolla sus actividades económicas la persona jurídica, no hacen parte de la noción de datos que serían sujetos a través de registro ante la Dirección Nacional de Base de Datos, y el manejo que se le debe dar, digamos, yo ahí acudiría ya a un tema de derecho, es decir, con ocasión de la ficción que genera la personería jurídica, en sí mismo yo no estoy teniendo el dato del señor, sino de la empresa. Entonces, al ser el dato de la empresa, pues digamos, no habría, digamos, ningún tipo de
de dificultad para el manejo de la misma. No sé si… las otras dos preguntas, ¿las puedes repetir otra vez? La primera era referente a cómo manejar las autorizaciones otorgadas mediante conductas inequívocas y sobre todo en lo referente a nivel probatorio y a nivel de finalidad de las bases de datos, pues cómo controlarlo y cómo no expandirlo más de lo que deben y minimizarlo a un punto que sea, pues, que no sirva de nada. Digamos, el tema del manejo de las autorizaciones inequívocas, probatoriamente, y lo ha señalado la superintendencia de forma reiterada, es muy difícil de probar. Casi que usted tendría que tener, si no tiene el documento escrito y la firma del señor, tendría que tener una grabación en la cual usted le dice al señor para qué va a utilizar la información y si usted lo autoriza. Porque si usted no logra tener, digamos, un elemento jurídico que le dé fundamento a que usted esté manejando la base de datos o que tenga ese dato en su base de datos, pues va a ser muy difícil y en eso la superintendencia es muy rigurosa. Luego, la recomendación, ¿cuál es? Hacer, digamos, el tema del registro físico, digamos, de la autorización y digitalizar eso para que usted pueda tenerle una trazabilidad a la información. Que usted tenga escaneada el papelito mediante el cual el señor le firmó y usted le tenga una trazabilidad, esa autorización corresponde a tal persona, me la dio en tal fecha y ya está. Porque probatoriamente la superintendencia en eso sí es muy exigente. La conducta inequívoca para la autorización está siendo muy rigurosa en el análisis de ese componente. Debe ser grabada. Por eso, digamos, usted tendría que acudir o a grabar todas las llamadas como hace Claro cuando usted este sistema, no sé qué, graba, hacer una cosa así. Sí. Perdón, desde el punto de vista de autorizaciones que se dan por sitio web, entonces entran todos los componentes de seguridad de la información y de trazabilidad a través de controles tecnológicos mediante los cuales se puede hacer demostración de que el cliente hizo o ponchó en aceptar el proceso. Para eso hay que tener debida diligencia y demostrar que se están cumpliendo con los controles específicos. Pero yo me refiero a conductas inequívocas más en cuanto a personas que me envían hojas de vida para selección de personal. Ese tipo de conductas que no… Pues, de hecho, claro, todas hay una constituyen base de datos, resolución. pero cómo manejo las finalidades de esas bases de datos cuando yo realmente no estoy haciendo un aviso de privacidad ni nada por el estilo. La da la naturaleza misma de la circunstancia del documento y de la entrega que se le hizo de él. Es decir, si a mí me están entregando una tarjeta de presentación, pues digamos que la finalidad casi que está dada por la misma naturaleza de eso que me están dando. En una hoja de vida remitida para un proceso de selección, me parece que pues, yo lo manejaría de forma exactamente igual. Es decir, no tendría sentido acudir a una autorización, digamos, si estamos en el ámbito de la conducta inequívoca, es decir, no estamos en el ámbito expreso de una declaración expresa, hay que manejarlo así. ¿Yo qué diría? La autorización proviene de ¿qué? En ambos casos de la entrega de un documento por medio electrónico o directa o lo que sea, y la finalidad la determina la misma naturaleza del documento. Es decir, ¿para qué? Pues para temas puramente profesionales y laborales, y en el otro caso, ¿cierto? Pues yo lo limitaría al ámbito de un proceso de selección. Yo lo que si no, pues obviamente lo que no sería posible es utilizar la base de datos de hojas de vida con otro fin, con otra finalidad, porque ahí automáticamente, digamos que quedaría desvirtuada la finalidad. Perdón, una acotación adicional. Hay una resolución de un caso específico donde un personaje se presentó al cargo X y la empresa usó la hoja de vida para el cargo Y, no clasificó para el X. Él puso queja y ganaron y impusieron multa porque el propósito para el que él presentó su hoja de vida fue para el cargo X y no para el cargo Y.